¿Qué desafíos tiene Montevideo en materia de movilidad? ¿Qué pasa con el sistema de transporte público, con los espacios libres de motores? ¿Qué ocurre con las bicicletas? La ciudad ha invertido mucho en materia de bicisendas. ¿Las respetamos? ¿Hay un incentivo también para que usemos la bicicleta? De todos estos temas y otros estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Incremento de la movilidad sostenible, refuerzo de las líneas de ómnibus hacia la periferia y sistema de corredores metropolitanos son algunos de los puntos que desarrolla la Intendencia de Montevideo desde su área de movilidad urbana. Acortar los tiempos de viaje en los ómnibus, mantener la puntualidad y ofrecer servicios eficientes son objetivos trazados que coinciden con los planteos de los usuarios. El aumento del parque automotor representa un gran desafío para la capital, que también busca contemplar los espacios libres de motores con el objetivo de incentivar distintas actividades. Mientras tanto, avanza la transformación de la flota del transporte público hacia coches eléctricos, lo que implica cambios en distintos sectores: energético, mantenimiento y formación de trabajadores. Por su parte, se busca incentivar el uso de la bicicleta con inversiones en bicisendas en distintos puntos de la ciudad, aunque el reclamo de los usuarios apunta a que esos espacios no son respetados. Siempre es interesante hablar de movilidad, ¿no? En este caso de Montevideo, y por eso es que tenemos ya en piso aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, a Pablo Intamuso, director del Departamento de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Pablo, es un gusto recibirte. ¿Cómo andás? El gusto es mío, Wilmar. Siempre estoy del otro lado cuando puedo, así que... Como televidente. Sí, bueno, es un gusto entonces. Muchas gracias. Un gusto tenerte por acá. Hay mucho para hablar, ¿no? Por ejemplo, si vamos a lo más fresquito, si se quiere, siempre está el precio del boleto sobre la mesa, ¿no? De hecho, desde que asumió el gobierno, con este nuevo mecanismo que fija el precio de los combustibles, mes a mes estamos viendo si aumentan los combustibles, y eso siempre hace especular qué pasa con el precio del boleto. Te pregunto, ¿cómo analizás y qué impacto tiene este nuevo mecanismo? Hay un fideicomiso, ¿no?, que recae sobre el precio de los combustibles, y eso hace que se mantenga el precio del boleto, pero siempre hay una discusión mes a mes y un análisis de esa situación. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido? Te puedo decir que estamos con una incertidumbre muy grande, ¿no? Mes a mes, siguiendo la evolución de cuáles son las decisiones que va tomando el Poder Ejecutivo. Como vos decías, hay un fideicomiso, pero ese fideicomiso en el mes de junio del año 21 fue topeado por un decreto presidencial, y por lo tanto todos los actores del sistema, no solamente Montevideo, sino que a nivel nacional, estamos viendo que si bien se mantiene el precio del gasoil para las empresas vía subsidio que viene de ese fideicomiso, todos los actores sabemos que el déficit de ese fideicomiso va creciendo. Cada vez que aumenta el precio del gasoil, va creciendo ese déficit. Tenemos esa incertidumbre sobre la mesa y esa gran preocupación. Hace algunos días nos visitó el presidente de CUTSA, Juan Salgado, y apuntaba y defendía ese fideicomiso ante algunas especulaciones de integrantes del Ministerio de Transporte, del gobierno, que hablaban de revisar precisamente ese fideicomiso. Él decía que sin eso el precio del boleto estaría hoy 15 pesos arriba de lo que sale. ¿Comparten esa visión también? Totalmente. Por suerte, en el año 2006 se creó ese fideicomiso, cuyo objetivo fue abaratar el precio del boleto. Si eso no existiera, si ese instrumento no estuviera vigente, el precio del boleto hoy, no solamente, insisto con esto, no solamente en Montevideo, a nivel nacional, la afectación que tendría la actividad del transporte como tal sería enorme, ¿no? Yo diría que habría que ser muy cauto en cualquier decisión que se tome en ese sentido. Tuvimos un fondo de infraestructura metropolitana aquí en Montevideo, ¿no?, que sufrió algunos recortes cuando asumió el gobierno por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, también de la OPP. ¿Qué impacto tuvo esto? Un impacto bien concreto, obras que no se pudieron realizar, que ya estaban en el tubo de las licitaciones que había para adjudicar. ¿Cuáles, por ejemplo? Cochabamba, por ejemplo, toda la calle Cochabamba. Pudimos hacer a nuevo Susana Pinto, que son dos vías que son bastante periféricas, pero muy importantes para la conexión con Felipe Cardoso y Camino Maldonado. Ese fue un proyecto que quedó allí sin poder, lamentablemente, ejecutarse, y hay otro que es emblemático en toda una zona, que es la avenida Luis Valleverre, ¿no?, allí en todo lo que es el Paso de la Arena. Seguimos buscando mecanismos para poder hacer igual el proyecto, pero sin duda que esa decisión de interrumpir un fondo que había sido creado en el gobierno nacional anterior, el gobierno del doctor Vázquez, que había sido creado, nosotros creemos, con un espíritu de justicia importante, porque
para equilibrar los fondos que van hacia todas las intendencias y para no tocar esos fondos en las intendencias cuyos ingresos por parte de los ingresos del gobierno nacional son muy importantes. La decisión del gobierno del doctor Vázquez en el año 2015, esto estaba por ley, fue votado en un presupuesto nacional, fue asignarle a Montevideo y Canelones esos 120 millones de dólares para poder compensar esas inequidades que existían. Lamentablemente no pudimos completar esos 100 millones que le tocaron a Montevideo, si bien se hicieron una cantidad de obras. Basta repasar la ciudad de memoria simplemente para ver una cantidad de obras. Bueno, acá tenemos la más cercana, Uruguay y Mercedes, se hicieron a nuevo con ese Fondo de Infraestructura Metropolitana y bueno, lamentablemente apenas asumió el gobierno nacional actual, recibimos esa mala noticia. ¿Y por qué crees que se da ese recorte? La explicación que nos dieron las autoridades del MEF y de OPP en su momento era que el problema era el endeudamiento que el gobierno nacional anterior, y bueno, que lo interrumpió, tenían que asumir, porque ese fideicomiso y ese Fondo de Infraestructura Metropolitana se nutría de contrapartidas locales, y por cada contrapartida local, por cada millón que se ponía en ese fondo, mediante financiamiento con CAF, que eso ya estaba todo decidido, se sumaban 4, o sea que por cada millón se generaban 5 millones para obras de infraestructura, que bueno, además de lo que son las propias obras, generan muchísima fuente de trabajo en la construcción. Mencionabas recién que estaban buscando distintos recursos para poder llevar adelante estas obras. ¿Por dónde pasan eso? Estamos buscando, no podemos hacer demasiados anuncios, algunos ya se han hecho por parte de la propia intendenta, financiamiento de corto plazo le estamos llamando, porque lamentablemente, bueno, creo que ahora ya con casi la mitad del periodo de gobierno ya transcurrido, aquellas ilusiones que teníamos al principio, bueno, ya nos estamos dando cuenta que directamente con todo lo que pasó, con el voto negativo a lo que era el préstamo BID, para otras no eran cuestiones de movilidad, pero eran cuestiones importantes para el ambiente de la ciudad. Bueno, evidentemente el financiamiento extrapresupuestal que supere el periodo, ya las señales han sido claras de que no iríamos a tener, y bueno, entonces estamos... Que allí se necesita una mayoría especial que hoy parece no contar, ¿no? Ese es el obstáculo, ese es el palo en la rueda que estamos teniendo en el día. ¿Lo considerás como un palo en la rueda? Sí, hoy por hoy sí. Sinceramente, en aquel momento, o a los inicios de los dos periodos de gobierno, sinceramente teníamos alguna otra expectativa, porque además veníamos de un fondo capital que había sido votado también por la oposición en aquel momento y con un resultado notorio. O sea, lamentablemente hay como una desazón, por lo menos es mi sensación, tengo esa desazón de que no podamos concretar una cantidad de proyectos. Tenemos una cartera de proyectos solamente en materia de infraestructura para la movilidad muy importante, que bueno, seguimos, no nos quedamos cruzados de brazos, seguimos buscando los mecanismos, pero obviamente que cada vez más acotados. Hablábamos de mayoría especial que se necesita en la Junta para determinados préstamos y proyectos, y mencionabas el Fondo Capital, ¿no? Que sí contó con votos de la oposición en el periodo anterior. ¿Qué obras permitió el Fondo Capital realizarse en la ciudad? Bueno, en materia de movilidad son emblemáticas para mi gusto, ¿no? Y además en la periferia de la ciudad, obras muy necesarias que cuando uno habla de obras viales tiene la tendencia a pensar que son solo calles para autos, pero en realidad hay que ir a lo que es hoy la Avenida Civils, que era un camino muy angosto con muy poca infraestructura. Bueno, allí nos permitió construir en 2 tramos, el norte y el sur, uno en el Paso de la Arena, el otro en el Cerro. Bueno, todo lo que es esa avenida con ciclovías, con veredas, que ha mejorado notoriamente lo que ha sido la infraestructura, reitero, no solo para movilidad, en barriadas que hacía muchos años que lo estaban esperando. El otro proyecto de esa misma característica es el ensanche de la avenida Beloni, que estaba esperando, ese sí ya tenía unas cuantas décadas, que además, bueno, permite no solo resolver temas específicos de movilidad, sino saneamiento, los drenajes, mejora la ciudad. Es una manera de construir ciudad en donde hacía muchos años se esperaba. La otra es la avenida San Martín, que lo mismo, se hizo un ensanche, bueno, hoy por hoy hay que pasar por allí y acordarse lo que era, para ver la importancia que tienen estas obras. Y el otro fue el túnel en la avenida Italia, que también solucionó
está solucionando unos temas importantes de congestión que teníamos en ese cruce. Y con respecto a anuncios de movilidad y proyectos, hace un tiempo la intendenta, Carolina Cose, habló de los corredores metropolitanos, se lo presentó al presidente de la República. Estamos hablando de un proyecto que lleva tiempo y que también emplea a miles de personas, ¿no? Directa e indirectamente. ¿En qué está ese tema? Bueno, eso fue presentado en el mes de abril del 21, en el marco de otra serie de propuestas y de proyectos. Y bueno, pasó el tiempo, nosotros seguimos adelante, tuvimos reuniones con la Cámara de la Construcción, con el Sindicato de la Construcción, con las empresas de transporte, lo fuimos presentando el proyecto, reitero, con aquella ilusión que teníamos de que se podía llegar a encontrar los puntos de acuerdo para generar ese tipo de proyectos en un momento de crisis, de falta de trabajo. Bueno, creo que en eso no podemos ser redundantes en lo que ya ha dicho la propia intendenta, pero el proyecto no tuvo ni sí ni no y pasó el tiempo y no hemos tenido respuesta concreta. ¿Quedó estancado? Aparentemente sí, o sea, al no haber tenido respuesta, tampoco nos hemos quedado de brazos cruzados, pero obviamente que el alcance que podemos llegar a tener como gobierno departamental, limitados en los recursos por las razones que recién decíamos, bueno, tenemos todavía el sueño de poder coordinar al menos con los vecinos, con el departamento de Canelones y poder, bueno, hacer algo que no va a ser aquel proyecto inicial ambicioso de movilidad metropolitana, que creemos que sigue siendo muy necesaria, pero bueno, si no hay recursos es muy difícil de llevar adelante aquellos sueños, ¿no? Justamente, ¿no? ¿Qué impacto tiene para Montevideo un proyecto de ese estilo, los corredores metropolitanos? ¿Cuál es el objetivo de eso? Y el impacto, nosotros estamos convencidos de que hoy es difícil pensar Montevideo si uno no lo piensa en clave metropolitana. O sea, los límites departamentales hoy son algo antojadizos si uno se pone a pensar, porque la propia ciudad se expandió hacia Ciudad de la Costa, hacia la zona de Pando, Progreso, Las Piedras. Sí, podemos sumar San José también, ¿no? Podemos sumar San José, Ciudad del Plata, ni que hablar. Entonces, para resolver la movilidad en esa área metropolitana, justamente tenemos que aspirar y vamos a seguir trabajando por eso, proyectos de transporte masivo de mejor calidad, de alta calidad, que mejore los tiempos de viaje, que mejore el confort en el propio transporte público, porque la solución no es el automóvil. El automóvil en el mundo, no estamos inventando la rueda, si bien es un bien aspiracional al que mucha gente, por suerte, llegó, muchas familias, muchos hogares uruguayos, por una década ganada, desde mi punto de vista, en materia salarial, mejora de los estándares de vida, bueno, muchas familias accedieron al automóvil. Y eso tiene su parte buena, pero también el automóvil tiene o puede tener sus externalidades negativas, ¿no? Que son las que tenemos que administrar y gestionar. Para eso le estamos pidiendo y le seguimos pidiendo a la gente que haga un uso racional de ese automóvil, porque si todos queremos utilizar el automóvil en los mismos horarios y en el mismo sentido y hacia los mismos lugares de la ciudad, porque tenemos una ciudad que también es muy concéntrica, ¿no? Es como un cono. Entonces se dificulta la movilidad si todos queremos andar en el auto. Entonces, para eso tiene que haber mecanismos alternativos de movilidad. Ahora tocaste un tema interesante. El transporte público, sin duda que lo es. Ahí está, porque en realidad cuando nosotros ponemos y miramos el ejemplo de ciudades que apuestan a eso mismo, ¿no? Decir, bueno, dejemos de usar el automóvil, va de la mano con un fortalecimiento del sistema de transporte público, ¿no? Y en ese sentido, ¿dónde estamos parados? Bueno, estamos en un sistema de transporte público que acaba de pasar por la crisis más brutal de toda la historia. La de la pandemia, Nunca sí. se vio algo igual, o sea, nunca se vio que el transporte perdiera el 80% de los boletos que vende. Eso fue en un momento, en el momento más crudo de la pandemia, pero cerrando el año 2020 perdimos el 40% de los boletos. O sea, esos son recursos que nadie se imagina. O sea, fueron tan grandes los recursos que se perdieron que tuvimos que hacer una especie de colecta entre varios actores. Yo lo pongo así para que se entienda, para poder sostener ese sistema de transporte. No obstante eso, el sistema de transporte pre-pandemia venía en una recuperación y veníamos tomando medidas contracíclicas, ¿no? El boleto frecuente, el usuario frecuente, todas las medidas que se han tomado en materia tarifaria. Estábamos pensando en que también el recambio de unidades por unidades eléctricas se iba a dar mucho más, porque también hay una herramienta que es el fideicomiso que se creó también en el gobierno anterior, que quedó ahí a la espera de decisiones. Bueno, eso de alguna forma enlenteció.
Pero hay una cosa que me interesa, Wilmar, decir y compartir. Cada ciudad tiene el sistema de transporte público que decide tener, y sobre todo en materia de recursos, ¿no? De qué recursos invertimos todos los montevideanos para tener ese sistema de transporte. Hay un trabajo que hicieron los compañeros del equipo de transporte que es público y invito a leerlo, pero hay una parte de ese trabajo en donde se hace una comparación con la ciudad de Lyon, en Francia, que es muy interesante, no lo voy a desarrollar ahora porque sería muy largo, pero concretamente, para hablar en números, en aquel momento, incluso ahora es un poco menos, el mover el sistema de transporte público colectivo de Montevideo cuesta 300 millones de dólares al año. El sistema de Lyon, que obviamente tiene tranvía, tiene todos los chiches, ¿no? Cuesta, o sea, la ciudad de Lyon invierte 900 millones. Si nosotros invirtiéramos, no digo 900, pero 600, el doble de lo que invertimos ahora, obviamente que podríamos tener un sistema de transporte público de mucho mejor calidad. Creo también que tenemos un problema de escala, ¿no? Que a veces la escala uruguaya tiene sus ventajas porque somos pocos, pero en algunos temas particulares la poca escala que tenemos también impacta en forma negativa. Claro, mencionaste ahí un montón de aspectos interesantes recién, Pablo, ¿no? Cuando hablabas del auto y que muchos venimos a trabajar o trabajamos en el centro y eso hace que tanto el sistema de transporte público como los autos lleguen hasta esta zona de Montevideo. Y hablaste de un uso racional del automóvil. ¿Cuál sería ese uso racional? Bueno, ahí va un poco también, creo yo, en ese cambio cultural que también la Intendencia de Montevideo está planteando para los temas de ambiente. Y esto también es un tema de ambiente, porque el hecho de tener menos autos también colabora con tener un mejor ambiente. Pero creo que pasa un poco, no solo por medidas que pueda tomar la Intendencia o el Estado en general, sino que pasa un poco porque cada uno de nosotros colaboremos en esto, de forma colectiva, ¿no? Pensar en clave colectiva y hacer un uso racional. El hoy fallecido alcalde de Curitiba, brasileño, el arquitecto Jaime Lerner, decía algo que para mí es muy claro y muy gráfico. Decía, si usted quiere colaborar con el ambiente y con el cambio climático y con todo esto, no alcanza con que usted se sienta un paciente terminal, lo decía en forma bastante jocosa. Simplemente lo que tiene que hacer es empezar por dos cosas fundamentales, usted mismo, cada uno de nosotros. Clasificar en origen, ¿verdad? Clasificar en nuestro domicilio la basura, sacar la basura orgánica, separar la que se puede reciclar y utilizar menos el auto. ¿Cuánto es ese menos? Bueno, ahí es imposible meterse en la vida de cada uno, pero yo creo que si todos nos revisamos, tenemos forma de utilizar menos el automóvil y colaborar con la ciudad. Ahí estás apostando al cambio cultural, ¿no? Tenemos Porque que apostar también, a eso, no claro, tenemos que bajar los brazos. Va de la mano de que vos decías recién, bueno, muchos uruguayos lograron capaz que comprarse un auto con mucho esfuerzo y una vez que lo tienen lo quieren usar. Obvio. Por lo tanto, para dejar de usarlo tiene que decir, bueno, pero me resulta atractivo tomar el ómnibus, ya sea porque es un coche nuevo, bueno, voy calentito un día de frío. Me pasa en tiempo, ¿no? Hoy se puede chequear con aplicaciones el horario del ómnibus. O sea, tiene que haber como ciertas condiciones y elementos que le permitan al usuario decir, bueno, sí, lo dejo el auto y me tomé el ómnibus. Y para el que no tiene auto, decir, bueno, que no sea un problema también ir a la parada, esperar el ómnibus y tomarlo en tiempo y forma, ¿no? Es así, es tal cual lo dijiste. En eso creo yo veníamos justamente trabajando hasta la pandemia. La pandemia fue un cimbronazo, no debe ser una excusa, no debemos detenernos en eso. Seguimos trabajando permanentemente en esa mejora. Estamos pensando en alguno de esos corredores metropolitanos, no van a ser los 5, pero bueno, tampoco quiero hacer ningún anuncio porque genera... podés hacerlo, mirá que sí, yo sé, ese lugar, podés hacerlo. Yo sé que los periodistas, pero no, quiero ser cuidadoso porque justamente para no generar expectativas, pero lo que quiero decir es que no estamos detenidos, estamos pensando en seguir con esa mejora. La movilidad eléctrica, los ómnibus eléctricos son una gran parte de ese cambio porque lo estamos viendo. Con los pocos ómnibus, esos 30 ómnibus que tenemos en el sistema, hemos logrado generar, también un poco a iniciativa nuestra como reguladores, generar líneas que son todas eléctricas, ¿no? Yo pongo una de ejemplo que creo que es un poco hacia dónde debemos ir, que es la línea E14. Una línea nueva que se le modificó el recorrido, que sus coches son todos eléctricos, la línea céntrica C1 también. Entonces creo que el cambio va por ahí. Todavía nos queda bastante para seguir trabajando y algunas medidas vamos a tomar seguro.
En cuanto al tiempo de viaje, mejorar el desplazamiento, en eso también va incluido el auto, porque la menor congestión tiene que ver con también mejorar los tiempos de viaje del transporte público y el otro atributo peor valorado por nuestra población, medido con encuestas que hemos realizado, es sobre todo en hora pico la aglomeración, ¿verdad? Esa falta de espacio en el sistema. En esos tres aspectos creo que son en los que tenemos que seguir empujando. Y que los ómnibus pasen llenos y capaz que no paren, ¿no? Eso también. Ese es un tema. Sí, ahí la tecnología juega un rol también fundamental, bueno, ¿no? la tecnología que se va a cambiar, porque esa máquina que ustedes ven en los ómnibus de Montevideo ya pasó su vida útil bastante, la tenemos que cambiar, estamos trabajando en ese cambio y cuáles van a ser las funciones que le vamos a exigir a ese nuevo equipamiento y entre otras cosas, por ejemplo, en la aplicación como IR, que también la tenemos que mejorar, la aplicación que tú decías, que te muestra los ómnibus en línea, bueno, allí en algún momento un poco la idea es que también te muestre cómo viene de ocupación ese ómnibus. Y por eso a los ómnibus también les vamos a poner sensores para tener en tiempo real cuál es la ocupación del O sea que en la aplicación se va a poder ver cómo viene el ómnibus. Ese es el objetivo. Ajá. Todavía no lo hemos logrado. Importante, ¿no? Es un objetivo, uno de los objetivos es ese. Los anuncios que no querés hacer pero que vas a hacer más adelante viene por el lado de los corredores. Por uno de ellos. ¿Uno de ellos? Sí. Ajá. ¿En qué zona más o menos? Hasta ahí puedo ¿Hasta llegar. ahí? Bueno, en breve se va a conocer eso. Ojalá, cuanto antes mejor. Nosotros, más ansiosos que nosotros no, pero tenemos que ser cuidadosos. Te propongo una pequeña pausa, Pablo, y seguimos hablando. En un minutito ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad conversando con Pablo Intamunzo, director de movilidad de la Intendencia de Montevideo. Pablo, hablamos del auto, del ómnibus, del transporte. Vamos a hablar de la bicicleta. ¿Qué pasa con la bicicleta en Montevideo? Hay una inversión importante en bicisendas, lo podemos ver en distintos puntos de la ciudad. ¿Falta incentivo para que salgamos en bicicleta? Capaz que dejar el auto, capaz que dejar el ómnibus. ¿Salir en bicicleta? ¿Cómo estás viendo esa situación? Yo sé que quizás no es la época ideal para hablar de bicicleta con el frío que hace, ¿no? Sí. Eso sé que juega en contra Sin en embargo, nuestra ciudad. sabes que el problema de la bicicleta no es el frío, sino que es el calor. Ese calor. Es al revés. Mirá. Puede ser, siempre puede faltar. Digo, yo soy bastante autocrítico, ¿no? Siempre puede faltar. Creo que la inversión que se ha hecho y la apuesta que se ha hecho, que no es de este periodo ni del anterior, sino que es una continuidad, para construir esa red, porque esa es un poco la lógica que estamos queriendo llegar, ¿verdad? Teníamos tramos sueltos de infraestructura para bicicletas. Lo que estamos haciendo es tratar de unirlos para que tenga una lógica de red y que el usuario se anime mucho más de lo que se ha animado hasta ahora. Lo que no estamos verificando es una explosión, como ha habido en otras ciudades, ¿no? A veces somos muy de mirar hacia el norte y en otras ciudades europeas, bueno, uno ve que el porcentaje de uso de bicicleta ha explotado, ¿no? Ha sido realmente importante. ¿Vos pensás que eso no pasa acá en Montevideo? No está pasando esa explosión. Sí estamos verificando un crecimiento y no tenemos cifras que yo pueda compartir hoy contigo del sistema en general, pero en 18 de julio, por ejemplo, que es una vía muy preferida por los ciclistas por sus características, porque es plana, porque tiene seguridad. Bueno, hoy se está verificando entre un 8 y un 10% de los vehículos que andan son bicicletas. Es un número interesante que nos sirve para seguir tratando de impulsar esa explosión. En algún momento queremos o pretendemos que esa inversión que se ha hecho realmente explote. Creo que hay otra emblemática que ha sido un acierto, creo yo, que ha sido la construcción de la bicisenda, porque va por encima del cantero, en Avenida Italia, ¿no? Sí, de hecho, creo lo que estamos ahí, viendo en las pantallas con las fotos detrás tuyo, algunas de esas fotos, ¿no? bueno, Imágenes sí, de eso. yo creo que esa ha sido una de los aciertos, porque en esto también, como otras ciudades, hemos tenido aciertos y errores. Hemos ido buscando cuál tiene que ser un poco ese modelo. No hay un modelo único. Y después también las tendencias se van modificando y hoy por hoy, yo creo, esto es una opinión personal, que la política de seguridad vial que hemos seguido en el departamento, mediante sobre todo el control de la velocidad, creo que ahí hemos logrado un cambio cultural, que a veces no nos damos cuenta de los cambios culturales, yo creo que sí ha ocurrido, hoy se maneja distinto en Montevideo
Y cuando los montevideanos salimos de Montevideo y vamos a entrar a Montevideo, nos damos cuenta que estamos en Montevideo y vamos más despacio, porque sabemos que hay controles y ese cambio se ha venido generando. Ese cambio y esa baja en la velocidad del tránsito en general también es una medida pro bicicleta, porque está comprobado que, bueno, algunas ciudades europeas, para volver a esos ejemplos o a esos modelos, están yendo en ese sentido. No siempre y no solo se debe construir infraestructura segregada para que la bicicleta vaya separada, sino que bajando la velocidad, la bicicleta puede coexistir con el tránsito. Ahora, hay un punto ahí importante y es que te va a haber pasado seguramente, porque vos estás en la calle, lo vi yo, lo vemos todos, hay videos, fotos, de situaciones en las que no se respeta la bicisenda. Hemos visto desde autos estacionados, autos que van por ahí, y eso va en contra del espíritu de esa persona que sale en bicicleta, que utiliza esa bicisenda y dice, bueno, che, pero si no me respetan, es difícil poder manejar. ¿Cómo se paran ustedes en ese sentido con los controles y con que la bicisenda sea realmente utilizada por los ciclistas? Sí, esas situaciones, si bien en general son aisladas, son realmente muy molestas, ¿no? Porque generan justamente un desestímulo para quien está utilizando y además dañan la infraestructura, ¿no? Dañan el espacio público que es de todos y que la ciudad invierte en eso. También nosotros, como estamos de alguna forma, somos los responsables de administrar la movilidad, también te quiero decir que muchas veces tenemos la otra queja de que los ciclistas no respetan determinadas normas de tránsito. Bueno, como todo, como casi todo en la vida, tenemos que tratar de llegar al punto de equilibrio. En cuanto a lo que tú decías de la invasión por parte de los vehículos a los espacios exclusivos para bicicleta, yo creo que ahí tenemos que también ir al cambio cultural, etcétera, etcétera, pero lo que da resultado en eso, y en eso hacemos acuerdo con muchos usuarios, sobre todo de redes sociales, que lo que tenemos que hacer nosotros es controlar y fiscalizar y, bueno, lamentablemente sancionar a quienes toman esa mala decisión, que no solamente se da ahí, se da también en las rampas. Uno a veces no entiende, ¿no?, cómo alguien puede estacionar obstaculizando una rampa, cuando esa rampa generalmente es utilizada por personas en silla de ruedas o por madres o padres con carritos de niños. Bueno, son esas cuestiones de la condición humana que tenemos que seguir, y no hay otro remedio, está demostrado, que seguir y seguir y seguir controlando y seguir fiscalizando hasta que, como pasó, por ejemplo, en los corredores Solobús, bueno, mediante la fiscalización o mediante la fiscalización de la velocidad, se logra el objetivo de que las normas se terminen respetando y cumpliendo. Hablamos de autos, de ómnibus, de bicicleta, saquemos los motores y hablemos de los espacios libres. Montevideo ha tenido distintas experiencias, ¿no? La Rambla, 18 de julio, en su momento. En su momento vos llegaste a hablar de Ciudad Vieja, de impulsar algo similar. ¿Es posible aplicar esto en distintas zonas de Montevideo? Sí, es posible y lo estamos haciendo, y no solo como departamento, sino que en realidad en eso le pasamos un poco la posta al Departamento de Desarrollo Urbano, que es quien hoy está liderando ese proceso. Hubo algo muy interesante que no tuvo demasiada repercusión quizás, porque a veces las buenas noticias no tienen la repercusión que uno quisiera, pero se hizo todo un proceso lo habrás sentido, lo habrás informado, las peatonales barriales, ¿no? Sí. Un proceso participativo donde la gente puede pedir dónde quiere una peatonal barrial, con otra lógica, ya no pandémica. Cuando surgieron las primeras peatonales, aquella que tú decías, 18 de julio, la Rambla, que la vamos a retomar seguramente cuando venga el mejor tiempo, bueno, de alguna forma creo que fueron decayendo un poco en el uso, y bueno, creo que de alguna forma se está reperfilando para buscar esos lugares. Yo tengo algunas ideas también como vecino, que me parece que cuando venga un poquito más el tiempo lindo, se pueden llegar a peatonalizar y son muy disfrutables las peatonales, digo. Que quienes han participado en ella o quienes han salido del país o han cruzado el charco y pueden ver lo que son las peatonales, realmente son muy disfrutables. Ahí tenemos algunas tensiones también naturales que hay que administrar y hay que terminar tomando decisiones. Yo creo que hay un sector del comercio que tiene una visión errónea de lo que son las peatonales. Como que si no hay autos, baja la actividad, y está comprobado que es al revés. Hay una peatonal que es la tradicional en Montevideo, que es la peatonal Sarandí, que bueno, cuando se empezó a construir allá por los años 90, también había mucho miedo, mucha tensión, decían que como que iba a decaer, y fue en realidad
todo lo contrario, hay que ir a recorrerla hoy para ver lo linda que es. Pablo, Creo que es una tendencia que no se va a abandonar. te agradezco mucho tu visita aquí al lado de tu tiempo. Un gustazo. Hasta la próxima. Un gusto. Nosotros nos vamos, ustedes se quedan, ya se viene la letra chica, volvemos en vivo mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chao.